retomaremos lo que nuestro es. En el nombre del Señor, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. El Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central presenta su programa Tocad Trompeta en Sion. A continuación. Para la batalla estamos, con la victoria en nuestro lado, listos para pelear. Y hay un pasaje que yo quiero leerlo porque quiero entrar de lleno a este pasaje, a este programa, y a través de este pasaje quisiera leerlo y ustedes lo van a encontrar en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Y dice que respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y en el verso 32 es lo que me interesa que hablemos hoy. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces yo quisiera conversar con ustedes un poquito y que pudiéramos compartir. Porque hay algo que en este pasaje está, la Biblia, déjenme aclarar algo primero, la Biblia no dice lo que dice, sino lo que el Espíritu quiere decir a través de la Escritura, ¿sí? No podemos nosotros decir, hay ocasiones en las que vamos a ver que literalmente está lo que está escrito, pero siempre hay un mensaje de parte del Espíritu de Dios detrás de la palabra. Y que es un mensaje que solo con buscar, con la entrega, con el preguntarle al Señor, es donde podemos nosotros sacar ese mensaje de acuerdo a la necesidad del auditorio, de quienes lo necesitan. Entonces, hay algo en este pasaje, porque Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ahora, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor les da la misma categoría tanto a los pecadores como a los enfermos? ¿Por qué creen ustedes, y quiero que me ayuden ustedes a compartir, por qué piensan ustedes o qué podemos ver en este pasaje? Porque Jesús está dándoles la misma categoría. Si eres pecador, eres enfermo, de acuerdo a lo que dice este pasaje. Entonces, ¿acaso son lo mismo? ¿Acaso hay diferencia entre ellos? ¿O de qué están enfermos? Entonces, conversemos. A ver, ¿tienes algo que aportar tú, Jorge, por favor? Sí, fíjate que es un verso que llama poderosamente la atención, porque lo primero que yo puedo ver aquí dice, no he venido a llamar justos. Tú decías algo muy interesante que a veces es difícil de poder asimilarlo o poderlo entender en muchas ocasiones. Sin embargo, hay que tener la iluminación del Espíritu para poder entenderlo, no porque nosotros seamos los súper, vamos a decir que lo hemos entendido, claro, sino que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice de que oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que seamos capaces de entender y comprender cuáles son las riquezas que Dios nos ha dado, dice. Exactamente. Entonces se requiere de un tipo de iluminación que es a través de la lectura y el constante preguntarle al Señor, de poderlo preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres decirme acá. Me llamaba la atención por esto, porque tú decías, hay cosas que la Biblia dice, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, sí, por ejemplo, hay un pasaje que dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Entonces, exacto. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos fallado solo con mirar o tocar, verdad? Todos estaríamos. Entonces, solo para poder adentrarnos en ello, nosotros nos podemos dar cuenta de que necesitamos el estudio, el análisis de las Escrituras, ¿verdad? Y bueno, fíjate que yo puedo percibir acá, según lo que pude ver y en este pasaje, no he venido a llamar justos. La pregunta que tú hacías es, ¿por qué el Señor les da la misma categoría tanto a pecadores como a enfermos? ¿Acaso es lo mismo? Yo pensaría que es como una analogía que Jesús utilizó con el propósito de dar a mostrar la comparación o la similitud que existe en ambas palabras. En ambas palabras. Por ejemplo, una enfermedad conduce a la muerte. El pecado, de igual manera, conduce a la muerte. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo ahí, primero, ¿acaso son lo mismo? Considero que es una analogía para poder hacer una comparación de ambas palabras, para poder extraer algo espiritual de algo literal. Ahora bien, ¿qué
¿qué los diferencia? Uno puede ser de que la enfermedad física, por ende física, se manifiesta en un cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de pecadores, es un estado en el cual el hombre se encuentra. Exactamente. ¿Verdad? Y la última preguntita que teníamos acá es, ¿de qué están enfermos? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, que posiblemente no nos guste, pero es una gran verdad. Como por ejemplo, Romanos 5:12 dice que el germen del pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exacto. Vengo a contestar tu pregunta. ¿Por qué Jesús le da una similitud? ¿Por qué Jesús compara o los pone en la misma categoría? Hace una analogía para hacer ver de que tanto una enfermedad física, que si no es tratada a tiempo, conduce a la muerte, de igual manera una persona que no es tratada en su alma primeramente, lo va a conducir a la muerte, según Romanos 5:12. Fíjate, ¿qué consideras tú, Luis? ¿Crees que todas las enfermedades... Bueno, la Biblia ahí está hablando de enfermedades, pero muchos de los fariseos que estaban ahí, porque si leamos los contextos de este pasaje, inclusive el que está en Mateo 9:11, creo que también aparece otra vez esta narración. En Marcos, en el capítulo 2, en el verso 17, también aparece. Entonces, ustedes van a encontrar que en el contexto, Jesús está llegando, llama a Mateo y se va a cenar con él. Sí. Y cena con los republicanos, con los publicanos. Sí, ya me confundí. Entonces, habla con los publicanos y empiezan los fariseos a criticarlo y decirle, esos están enfermos. El pensamiento en lo histórico de los fariseos era que los publicanos, los judíos o los hebreos que se habían convertido o que trabajaban con los publicanos cobrando los taxes o los impuestos, ellos estaban enfermos. Entonces, por eso muchas de las comparaciones cuando hablan de enfermo y de justos o de enfermo y de sanos, pero en realidad, ¿qué tipo de enfermedad crees tú que es la que se puede estar moviendo? Porque no es literal, no es el trabajar en algo que es indebido, no es que estés enfermo. Estás equivocado, estás tal vez en un error, porque pues por razones del destino de la vida fuiste a llegar ahí. Esto es para los hermanos que nos están viendo o amigo que nos ves en la televisión. Puede que estés en un trabajo que no sea el muy digno o muy indicado para ti. Puede que una mujer esté trabajando en un bar y puede que no esté prostituyéndose, pero sí puede estar trabajando en un bar como administradora, como cajera, qué sé yo, lo que sea. Entonces puede que por esa razón muchas personas pueden decir, está enferma. ¿Sería eso correcto? ¿O las enfermedades de las que Jesús está hablando son de otro término, como del alma o el espíritu o algo así? ¿Qué piensas tú? Fíjate que algo muy importante, ¿verdad?, que debemos ver aquí, es que cuando los fariseos se dirigen a Jesús, básicamente lo hacen por la clase de persona que Jesús está compartiendo en ese momento, porque si recordamos en el tiempo de Jesús, dice que los judíos que realizaban ese trabajo, dice que eran menospreciados, eran personas que eran consideradas hasta cierto punto traidores, porque eran judíos que trabajaban al pueblo romano. Entonces, lo que está sucediendo en este pasaje es que cuando vemos a Jesús compartiendo con ellos, es importante también que recordemos que los fariseos eran personas que simplemente, ellos eran conocedores de la palabra porque eran maestros de la ley, pero sin embargo ellos no vivían la palabra. Entonces cuando vemos este pasaje, estos hombres comienzan a atacar a Jesús, pero en verdad la enfermedad no era una enfermedad física, porque vemos que la raíz fue de que porque él estaba compartiendo con un cobrador de impuestos. Pero en realidad la enfermedad son enfermedades internas, o sea que no se refiere a una enfermedad física directamente, pero fíjate que quería también aportar algo sobre la similitud, ¿verdad?, que dice la pregunta, porque fíjate cuando yo miraba a un pecador y a un enfermo, y cada uno de ellos, fíjate que tiene una similitud, hay una similitud. La similitud que yo encuentro es que el pecador tiene una necesidad, el enfermo tiene una necesidad. Ahora, ¿cuál es la necesidad del pecador? La necesidad del pecador es que tiene que abrir
la puerta de su corazón para que Cristo entre y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Esa es la necesidad que tiene el pecador. Pero cuando vemos también un enfermo, el enfermo necesita una medicina, ¿verdad? Y quizá pues alguien va a decir, yo no soy pecador, yo no hago cosas malas, yo me llevo bien con todos. Pero sabes que la palabra, como decía Jorge, dice que por un hombre entró el pecado, pero también dice que por Cristo hemos sido declarados inocentes. Y aparte de eso, por medio de Jesucristo, dice que alcanzamos la salvación. Entonces, la verdad es que todos necesitamos. El hombre tiene una necesidad. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaron y tienen necesidad, mira esta versión como dice, y tienen necesidad de la gloria o gracia de Dios. Entonces, quiero decirte el día de hoy, tú que estás en sintonía con nosotros, queremos decirte que todos tenemos necesidad de Dios. Así como es como el enfermo y el pecador tienen esa necesidad, necesitamos realmente abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar y nuestra vida pueda ser cambiada. Fíjate que está muy especial eso que estás diciendo y los televidentes que nos están viendo. Tal vez alguno de ellos se preguntará y dirá, bueno, pero entonces ¿hay acaso más enfermedades en la Biblia? Y me gustaría tal vez dejar saber algunas de las enfermedades que podamos usar un versículo bíblico para decir esta es una enfermedad del alma, esta es una enfermedad del cuerpo literal. No sé Fíjate si que, tienes una. claro que sí. Fíjate que cuando yo meditaba sobre una enfermedad del alma, fíjate que yo pensaba en el libro de Juan capítulo 4. Vemos aquí cuando Jesús llega a Samaria. Fíjate que hay una mujer que es la mujer samaritana. Sucede algo bien interesante cuando yo leía este pasaje, porque cuando Jesús dice que llega, iba cansado. Dice que tenía sed. Pero sin embargo, cuando llega a ese pozo, ¿verdad? Dice que Jesús se dirige a esa mujer y le dice, dame de beber. Sí. Pero es interesante, mira, que debemos notar que Jesús se dirigía a esta mujer pidiéndole una necesidad física que tenía. Sin embargo, cuando leo la reacción, las palabras de la mujer, ¿qué fue lo que le dice? Mira, en el versículo 9 de Juan capítulo 4 dice, le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Hoy el final, porque judíos y samaritanos no comparten. Exacto. ¿Qué es lo que había en esa mujer? Había enemistad, había rencor, había odio contra él. Y le dice, ¿cómo tú me estás hablando si nosotros no deberíamos hablar? Entonces, es una enfermedad interna del alma, de rencor. Por eso vemos claramente de que cuando Jesús se dirige a ella, ¿verdad? Le dice, si tú supieras lo que Dios te puede dar gratis a ti, refiriéndose a la salvación. ¿Y quién te lo puede dar? Refiriéndose a Él. Entonces, esta mujer presentaba una enfermedad de odio, en su corazón, de rencor. Fíjense que hay algo, Jesús, porque es interesante ver cómo Jesús, el Dios encarnado, el Verbo, no le importó acercarse a una samaritana, con tal de enseñar a los que le estaban siguiendo que Dios tiene la puerta abierta para gentiles, para samaritanos, para lo que sea. Dios abre la puerta de la salvación y dice que Él le iba a dar agua viva, porque le dice, si tú supieras el agua y quién es el que te la da, tú me pedirías agua. Entonces, ella le cae el chispazo, ella entiende más adelante y se va con los de su pueblo y dice, he conocido a uno que creo que es el Mesías, y se los trae. Bueno, ustedes conocen ese plan y los que nos están viendo también conocen ese plan, pero me llama la atención ver la diferencia, Jesús cómo expresa, y muy bonito ese punto de ver cómo hay una mujer que está enferma del alma, porque tiene odio en el alma. Es que hay algo, las enfermedades, no, en la Biblia sí hay enfermedades literales. Por ejemplo, tienes una que sea literal del cuerpo, del cuerpo. Del cuerpo. Bueno, Ajá. podemos encontrar varias. En el ministerio de Jesús podemos ver de que habían personas, por ejemplo, algo sencillito, una que tenía la suegra de Pedro, que era fiebre, Ajá. literal. Sí. Habían otros que tenían un flujo de sangre, como aquella mujer que venía detrás de Jesús y que decía, si tan solo tocar el borde de su manto. También podemos ver a los leprosos. Entonces, sí encontramos en la Escritura diferentes tipos de enfermedades literales. Que dicho sea de paso, dice la Escritura de que en Lucas 4,
dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad. Y tú ves el relato, pero llega un punto donde dice de que para llevar sanidad también. Sanidad. Entonces, pero como lo estamos trabajando de una manera ambigua, podemos ver de que tanto, básicamente, Jesús trabaja de las dos formas. Trae sanidad al cuerpo físico, pero primeramente trata el alma. Eso es un punto muy importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las enfermedades son, y esto para hermanos que nos están viendo, tal vez tú puedes estar enfermo de algo que has ido y visitar enfermos, visitar a doctores, visitar yerbateros, bueno, no sé, en mi país, en Colombia, pero perdón, yo soy colombiano, en mi país yerbatero es aquel que hace remedios con las hierbas y todo ese rollo. Entonces, tal vez tú que nos estás viendo, pensarás y dirás, bueno, yo estoy enfermo, he ido aquí, allá y a todo lado y no he sido sano todavía. Puede ser que tu enfermedad se va a quitar, o puede ser no, tu enfermedad es del alma y necesitas aceptar, recibir a Jesucristo en tu corazón para que puedas tener esa sanidad en tu alma. Porque Jesús dijo, por ejemplo, ahí en el mismo pasaje que leemos de Mateo, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero les dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Lo que quiere decir es que dejémonos guiar por Jesús, porque el yugo que pone Jesús es un yugo fácil, es un yugo ligero. Es lo que dice la Escritura. Claro. Entonces, una persona, creo que la opción para tener sanidad en su alma, lo primero que tiene que hacer es abrirle su corazón a Jesús. Fíjate Fíjate de que encontré, estudiando este pasaje, encontré algo curioso. Tú mencionabas algo que, te soy honesto, para mí es de mucha bendición el pasaje de que cómo manifestaba la envidia, ¿verdad? Es bastante interesante ver ese ángulo que pudiste ver. Yo veo en este pasaje de los fariseos que están hablando porque Jesús había invitado a Mateo, yo veo que estos fariseos, ellos se creían sanos. Ellos se creían perfectos, por decirlo de alguna manera, sí, ignorando y pasando por alto en ellos, de que en ellos había una actitud arrogante. Sí. En ellos había una actitud de orgullo. Y esto lo podemos relacionar en la historia de que cuando Jesús comenta y dice de que un publicano juntamente con un fariseo habían subido a orar, ¿verdad? Sí. Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros del hombre que se autojustificaba en sí mismo entonces, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, se nos está yendo un poquito el tiempo, pero creo que tenemos todavía un minuto más para que podamos nosotros ir cerrando ahorita esto para pasar a otro punto. Ahora, ¿qué otras enfermedades entonces puede tener una persona en el alma? ¿Qué enfermedades podrá tener en el alma? ¿Qué enfermedades podrá tener en su espíritu? Porque en las enfermedades del espíritu, lógicamente, son espíritus que están estorbando en la persona y que van a querer llevarlos a condiciones muy, muy bajas, muy deplorables, muy de poca dignidad, de baja autoestima, todo esto. Pero creo que todas estas enfermedades existen en la Biblia, pero a través de Jesús todas ellas se pueden ir. Ahorita vamos entonces a tocar un poquito esto después de los comerciales, porque ahorita ya se nos está yendo el tiempo y vamos a tener que ir a un corte comercial para que podamos nosotros seguir con esto. Pero les ruego por favor que siga en sintonía, les ruego por favor que siga con nosotros. Este es su programa Tocad Trompeta en Sion de los Ministerios Llamada Final aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Estamos en directo, enlazados con ustedes, para que podamos nosotros llevar el mensaje de salvación hacia todos ustedes. Entonces, por favor, quédese en la sintonía, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar platicando un poquito de esto y queremos cerrar con un mensaje de salvación para ustedes. Que Dios
¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa. Te invitamos para que nos sintonice todos los martes a partir de las 8 p.m. en Boret TV. Míranos a través de nuestro Facebook Live y la señal de CBS. Entérate de todas las noticias de nuestro equipo Real España y las actividades sociales que realiza nuestra organización. Somos Boret TV. Onduvisión, transformando tu vida. Conéctate al mundo con el internet más rápido con fibra en casa y wireless. Recibe tus clases en línea y mira las mejores películas, series, noticias, novelas y espectáculos para toda la familia a los mejores precios y los megas reales. Y tus pagos son en Empira. ¿Qué esperas? Súmate a nuestra gran familia. Onduvisión, somos más. Gracias, mis hermanos, estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía, por no apartarse de este canal. Aquí estamos una vez más siguiendo con lo que veníamos platicando aquí con nuestros hermanos Luis y con nuestro hermano Jorge de León. Ellos son obreros en los ministerios Llamada Final. Y entonces queremos seguir en la plática. Veníamos hablando acerca de las enfermedades que hay en el mundo y las enfermedades de las que demarca la Escritura. Entonces veníamos hablando de enfermedades literales, ¿verdad? Y enfermedades del alma, ¿no? Yo quisiera que pudiéramos compartir con los hermanos que nos están viendo ¿qué otro tipo de enfermedades? Porque me gustaría que ellos que nos están viendo puedan identificar que su enfermedad posiblemente no es una enfermedad literal, posiblemente su enfermedad es de aquí, del alma, y necesita recibir a Jesús, necesita buscar a Dios para que esa enfermedad pueda desaparecer, para que esa enfermedad salga de ese tu ser interior, de tu cuerpo, y puedas alcanzar la sanidad que tanto anhelas y has buscado por tantos años. Entonces, mis hermanos, me gustaría ver quién de ustedes podríamos platicar un poquito más, otros ejemplos en la Escritura de enfermedades del alma, algo del espíritu, y entonces pasamos al siguiente punto. Fíjate que estaba leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí habla sobre ese proceso que nosotros tenemos que llevar para poder superar todas aquellas cosas que nos afectan.
Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sí. Dice, y todo vuestro ser, oye, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo estamos viendo claramente que cada uno de nosotros necesitamos esa restauración interna, tanto como en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, como dice aquí. Pero ¿cuál es ese propósito de ser restaurados? O sea, quiere decir que cuando está hablando de la restauración, eso nos da a entender que hay necesidades en nosotros. Eso quiere decir que no somos perfectos, porque hay gente que piensa que ellos están bien. Hay gente que piensa que ellos no necesitan de Dios. Y cuando vamos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que es un proceso para poder alcanzar la perfección en Dios. Entonces quiere decir que cuando estamos en un proceso de perfección, eso significa que hay cosas que tenemos que mejorar. Entonces, en este pasaje vemos claramente que dice que la santificación va a ser total, o sea que no es parcial, sino va a ser total. Habla este pasaje claramente de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, Luis, te quiero interrumpir en algo. Cuando hablas de perfección, ¿qué otra palabra podemos usar? Porque perfecto no hay nadie en la tierra, el único fue Jesús. Pero ¿qué otra palabra podemos usar para que los hermanos que nos están viendo, que están en sintonía, puedan ellos entender un poco más de lo que estamos hablando? Si hablamos de alcanzar la perfección, ¿qué otra palabra podemos usar para que sea más entendible? Yo pienso, para poder entender otro poquito más este término que dije de perfección, quizá pudiera decir quizás ¿Madurez? Quizá madurez. ¿Qué otro podemos usar, Jorge? Sí, el término para decir perfección, cuando lo encontramos en la Biblia, cuando Jesús habla en relación a eso, dice que nosotros debemos de ser maduros como vuestro Padre es maduro. Entonces, la traducción correcta es madurez. Sería madurez. O quizá posiblemente pudiéramos decir etapas de madurez, ¿verdad? Pues etapas de crecimiento. Fíjate que me gusta ese punto de etapas, porque hay mucha gente que es muy madura en sus decisiones en lo secular o en su trabajo, pero a veces en sus actitudes personales le falta un poco. O a veces en las actitudes personales es muy maduro, pero para el servicio en la obra, para otras cosas personales, diría yo, seculares, no son muy maduros, no toman decisiones muy maduras. Entonces pienso que ese término maduro es el que sería mejor, se va a acoplar al pensamiento que estabas hablando, Luis. Pero continúa, perdón que te interrumpí. No, está bien. Entonces estamos entendiendo básicamente que en este caminar de lo que es el Evangelio, realmente estamos viendo que son etapas de crecimiento, etapas de madurez. Nadie es perfecto. Exacto. Conquistaremos las naciones. Gracias por sintonizar el programa Tocad Trompeta en Sion por el Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central. Escúchanos todos los días, miércoles y viernes a las 9:30 a.m. Para oración o más información, llámenos al 424-223-7350. 424-223-7350.